Sí, además del trabajo, solo iba a la isla privada del jefe. ¿Hay algún otro lugar al que quieras ir? ¿Por qué lo preguntas? Solo responde. No lo sé, nunca he estado en ningún sitio. Estudié en Bangkok más de 10 años y acabo de volver. No conozco mucho a la gente de aquí. ¿Para qué sirve entonces Internet? ¿Y a ti por qué te importa? Búscalo y dime el viernes dónde quieres ir. Si te lo digo, ¿aceptarás? A detallar que las cejas se detuvo antes de llegar a su destino. Se giró y miró a Fai, quien actuaba de forma extraña y le ayudaba con el castigo de Pané. Si no hubiera estado con Fai todo el tiempo en la isla, habría pensado que había tenido accidente y se había golpeado la cabeza. Estoy libre este fin de semana. Entonces ve a hacer algo. ¿Por qué me cuentas eso? Chica molesta, nunca seré tu amiga. ¿Qué? ¿Una foto? ¿No la reconoces? La reconozco, pero no entiendo por qué me muestras una foto de tu infancia. Mira la foto, no te ves nada bien. Fai comentó mientras recogía la foto que a Titaya le había puesto delante mientras ambas se reunían para hablar sobre el proyecto de alojamiento en la isla privada. El señor Akane le había encomendado a Titaya la tarea de ayudar con el proyecto, pero Fai no sabía si la ayuda aliviaría la carga de trabajo o complicaría las cosas. Durante la reunión, que duró casi 2 horas, sus opiniones e ideas fueron tan divergentes que discutieron casi sin parar, pero finalmente encontraron un punto medio y pudieron continuar con el trabajo. Mi padre me llevó a este lugar cuando era niña. ¿Sabes dónde está? El puente de bambú. Sabía que lo ibas a reconocer. He vivido aquí desde que tengo memoria. No fui a estudiar a la ciudad. Yo olvidé mis raíces como tú. Si estás libre este fin de semana, llévame allí. No estoy libre, pero dijiste que lo estabas hace días. Aditya miró a Fai, quien permanecía de pie, orgullosa, con los brazos cruzados. Fai había sido la primera en hablar y pareció querer vengarse hasta los días después. Me dijiste que buscar algo que hacer, así que iré a arrancar la maleza. Si eres tan buena, ve sola, te dibujaré un mapa. Fai, si estás libre, por favor, llévame. Me equivoqué al provocarte, pero tengo muchas ganas de ir. Es importante para mí y para mi padre. ¿Pensabas que quería en esos falsos halagos? Soy demasiado inteligente para eso. Bueno, si no puedes, no pasa nada. Si vas, vístete bien. No quiero que piensen que estoy con una criada. Gracias. Este fin de semana madruga. ¿Quién hubiera pensado que Fai con su lengua afilada también podría ser amable? Mañana pané, sí. Suelo descansar, pero la amiga de la tía traerá a su hija a visitarnos. Como anfitriones deberíamos darle una bienvenida, ¿no crees? Fai miró a Pané con expresión contradictoria, pues ya le había prometido a Titaya que la llevaría al puente colgante el domingo. Sin embargo, Pané lo mencionó durante la cena del sábado, pidiéndole a Fai que llevara a la hija de su amiga a dar un paseo por la ciudad, sin dar la oportunidad de explicarle que ya tenía otro compromiso. Por favor, Fai, saca a la niña a pasear. Considéralo un favor para la tía. Puede ser otro día. En los días laborales trabajas casi todos los días. ¿Cuándo tendrás tiempo para descansar? Le prometí que irías con ella. Si no lo haces, quedaré mal. Está bien, tía Pané. Fay respondió a regañadientes, entendiendo el motivo de la solicitud, pero sin querer causar problemas ni malentendidos. Si Pané supiera que Fay se negaba por un compromiso con Atitaya, la situación se complicaría. Así que para evitar problemas, Fay accedió. Fay, ¿por qué llegas tan temprano? Quedamos en vernos a las 10. Aditya miró a la mayor, que había llegado a su casa temprano por la mañana, a las 7. Faltaban 3 horas para la hora acordada. Aún no se había preparado ni cambiado de ropa. Fay estaba lista para irse. Había cambiado la hora para apurarla. Vine a advertirte. ¿Te vas temprano? Espera, yo no podré ir contigo hoy. Tengo un asunto urgente que atender con Pané y no puedo rechazarlo. Fay le dijo a Titaya, sintiéndose incómoda por romper la promesa. Esta vez no intentaba
gastarle una broma, pero la situación con Vané era inevitable. Vamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.